Un saludo a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Academiqueando. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y hoy, como ven, estoy muy bien acompañada. Me está acompañando Felipe César Camilo Caro Romero, Felipe para corto, sí, ¿cierto? Sí. Buenos días, buenas tardes. Hola. Bienvenido a Academiqueando. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y saluda a toda la audiencia. Pues estoy muy contenta porque tan pronto encontré tu libro, me entusiasmé mucho porque creo que no había encontrado un libro de ese tema disponible, al menos no en Colombia, no en Bogotá. Pero para contarles un poquito a las personas que nos ven y nos escuchan, Felipe es historiador por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y doctor. Doctor. Sí. Recibí el título. Me encanta. Ayer llegó No me el digas. diploma, sí, aquí a la ciudad, entonces ya doctor oficial. Felicitaciones. Gracias. Muy buen merecido porque además este libro es resultado de tesis de doctorado. Exacto, sí. En Historia Latinoamericana de la Universidad Católica de Eichstätt en Ingolstadt, en Alemania. Sí, en Alemania. Bien, el libro, para quienes tienen mucha curiosidad, se titula La conquista de los corazones, historia de la protesta LGBTIQ+, en Colombia, 1979-2019. Acá tienen el libro para que lo vean muy claramente y abajo va a estar toda la información en la descripción para que puedan verlo, si lo quieren comprar, si lo quieren consultar, ahí para que le echen un ojo. Entonces, Felipe, pues de nuevo bienvenido a Academiqueando. Nosotros, como yo te comenté, queremos ser el micrófono abierto para la academia. Entonces queremos hablar de tu investigación, de tu libro, pero pues para que llegue a muchas más personas y divulgar el conocimiento científico. Quiero empezar por algo que me pareció muy importante que lo vi en tu libro y creo que también es muy importante destacarlo de tu trabajo, y es que no renuncias o no quieres renunciar a la naturaleza política de tu proyecto y de tu investigación. Y eso no lo deja súper claro desde los agradecimientos de tu libro. Empecemos por ahí. Una usualmente afirma que todo es político. La moda es política, hemos dicho, claro. Todo es político. Pero específicamente en la historia de la protesta LGBTIQ+ en Colombia, ¿cómo es que es política y por qué es necesario no soltar ese matiz tan importante en hablar en este proyecto? Yo creo que tiene que ver con dos cosas, una personal y la otra sí historiográfica, si quieres. La personal es que mi trayectoria académica ha estado vinculada directamente con mi militancia política desde hace como 11 años. Yo milito en organizaciones de ciencias sexuales y género, o LGBTIQ+, como se llama. Y eso ha sido una parte muy importante de mi proyecto de vida, pero también de mi trabajo profesional. Siempre hago el chiste o la anécdota de que estábamos en una reunión de una colectiva donde yo trabajé por mucho tiempo, la colectiva libertaria Cebras Flores de aquí de Bogotá. Okay. Y un día pues estábamos reunidas todas y estábamos preparando algo para el 28 de junio, que es la conmemoración de los disturbios de Stonewall, y alguien preguntó como, oigan, ¿y cuál es la historia del movimiento aquí en Colombia? Y todos me voltearon a ver a mí, pues que era el historiador ahí de la reunión. Así como cuando uno pregunta ahí. ¿Y aquí qué pasó? Y yo les respondí con mucha sinceridad, como pues la verdad yo no sé, porque mi tema yo hice tesis en el pregrado y mi tema no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero estaba preparando mi aplicación para la maestría en los Andes, y yo como, no tengo ni idea, la verdad ni idea, la próxima reunión les comento. Y hice un trabajo de investigación y me di cuenta que había muy poco escrito sobre la historia del movimiento. Entonces aproveché también para el proyecto de tesis de maestría hacer una historia de una de las primeras experiencias organizativas aquí de Colombia, que se llamó el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Okay. Una organización que existió de finales de los 70, finales de los 80, en varias ciudades del país. Y a partir de ahí, pues, por militancia política y también en mi trabajo profesional, pues se mezclaron las dos cosas y no han dejado de estar juntas pues desde entonces. O sea, la tesis de maestría la hice en conjunto con la organización política. De hecho, yo cada vez que terminaba un capítulo iba y lo presentaba en un taller en el Centro Comunitario LGBT Teusaquillo. Me encanta. Que ahorita ya no queda en la sede que quedaba, pero pues estaba ahí, y ahí presentaba talleres. Y pues como su centro comunitario iba mucha gente, me acuerdo mucho de una sesión muy bonita donde yo presenté una foto que había encontrado de una marcha de un 1 de mayo. Ajá. Y del público, un señor al fondo, un viejito, se levantó y dijo como, ese de la esquina soy yo, que está ahí. Y yo me sorprendí, como, ¿es usted, señor? Sí, está Pepito y Pepito y Pepito y Pepito y Pepito. Y así es como conseguí las fuentes primarias para esa investigación, unas entrevistas muy bonitas que hice. Oye, me encanta. Y iba a destacar, antes de que continúes, esta
este vaivén entre lo académico y compartir con el público o con el sujeto de investigación es algo que uno usualmente no ve tanto. Y creo que es súper valioso resaltarlo. Sí, exacto. O sea, pues yo creo que la sensibilidad política también lo abre uno a pensar, y eso es el segundo punto, pues a pensar en el uso real que tiene el conocimiento histórico. Como historiador yo no, pero en general, pero lo podemos aplicar al conocimiento en general, ¿no? O sea, para quién estoy investigando, para quién estoy aprendiendo, cuál es el uso que se le da a ese conocimiento que estoy construyendo en una investigación. Y eso es lo que yo descubrí en ese diálogo constante entre la academia y, pues en mi caso, los movimientos sociales, que se estaba demandando ese conocimiento. O sea, puede ser chistoso la anécdota y tales, pero pues ese pequeño grupo, esa pequeña organización de las Severas Flores, nos estamos preguntando cuál es la historia del movimiento en Colombia, y no habíamos encontrado nada, tanto así que pues nos pusimos nosotras mismas a hacer esa historia y la escribimos y salió esa tesis de maestría y después una exposición en La Fuga muy bonita. Y a partir de ahí entonces me di cuenta que pues el movimiento en general y en los parches donde yo militaba pues está demandando conocimientos sobre la historia del movimiento, no solo como anécdota, y a eso es a lo que voy, sino como forma de autocrítica y de evaluación de la trayectoria del movimiento. Un movimiento tiene que evaluar sus formas, sus contenidos para adaptar tácticas y estrategias a los contextos específicos. Y una de las razones por las cuales también sale este libro no solo es una investigación histórica, sino es una evaluación de tácticas y estrategias del movimiento en Colombia. Y yo creo que eso es al final lo que el movimiento demandaba. El movimiento demandaba una revisión de tácticas y estrategias, ver cómo estaban funcionando las cosas, cómo se habían realizado las cosas, si funcionaban o no, si el contexto demandaba unas nuevas formas de accionar político o formas antiguas o lo que sea. Entonces, más o menos por ahí es por donde va la investigación. Igual, ese contacto de la academia con el movimiento social también me abrió a otros espacios, que es lo que en Colombia se conoce como historia pública. Que aquí en Colombia ha tenido unos giros muy particulares. No es la misma historia pública estadounidense que se institucionalizó, etcétera, etcétera. No es la misma historia pública mexicana que también está institucionalizada en función de un proyecto nacionalista. Aquí la historia pública en Colombia yo siento que viene sobre todo de movimiento social, tal vez más movimiento estudiantil, tal vez un movimiento un poquito más, tal vez como que la idea de romper las visiones tradicionales de la academia, pero pues que terminó como abriéndose a muchos espacios. Entonces, mientras yo estaba en la Universidad de los Andes, también hice parte de un proyecto que se llamaba Historia entre Todos, que era un proyecto de clases gratuitas públicas de historia de Colombia en bibliotecas públicas de la ciudad. Y entonces eso también es un entrenamiento muy fuerte, y que pues es la inquietud de uno traer las discusiones de la historia pues a unos contextos más amplios. Entonces como que de ahí viene esa doble interés en la investigación. Muchas gracias. Es algo que, de nuevo, aplaudo muchísimo tanto el trabajo como lo que nos presentas en el libro, y que ojalá permanezca, que seguramente sí será. Bien, con esta introducción y ya lo que nos cuentas un poquito de tu proyecto, ya de los colectivos, de estrategias, pues hay una frase muy linda que encontré en tu libro, y es el objetivo más o menos que nos dices es entender la configuración histórica de la protesta LGBTIQ+ en Colombia, específicamente cómo y por qué se pasó de ignorar y olvidar una protesta que se dio en Cartagena en 1978 a aplaudir y celebrar otra, que fue como el voguing, el baile voguing que se dio en medio del estallido social en Bogotá en 2021. Cuéntanos un poquito, ahora sí ya, cuál es el objetivo del libro, precisamente hablando de la protesta. Y hay algo que quiero destacar mucho, y es que no solamente son las estrategias, sino cómo se consolida el movimiento en los términos de lo colectivo, que es algo que tú destacas muchísimo en el libro. Sí, una de las cosas que yo digo, sobre todo para salvarme de las críticas de la gente que lee el texto, es que el libro no es una historia del movimiento LGBT, sino una historia de las protestas LGBT. Y eso es distinto porque el objeto de estudio es distinto. Claro. O sea, yo no estoy haciendo un estudio de las organizaciones sociales, de cómo se configuraron políticamente, aunque eso, por supuesto, entra en la investigación. Yo estoy haciendo un estudio de protestas, y unas protestas muy específicas también, unas protestas públicas de más de 8 personas que se realizan de cierta manera, etcétera, etcétera. Pues esa es la tipificación de la protesta, que también fue una decisión práctica, porque estoy tomando las definiciones de protesta y de análisis de protesta de una tradición historiográfica que ya existe en Colombia, que permite la comparación con otros sectores. O sea, estamos hablando de, sobre todo, una influencia muy grande de quien fue también mi profesor y es un mentor, Mauricio Archila, que me enseñó clases en la Nacho, y que pues él tiene este famoso estudio de Y así venidas, vueltas y revueltas, historia de la protesta social en Colombia. Pues el libro toma
como base la estructura, no solo la estructura capitular, sino como que la idea del análisis de protesta de ahí. Entonces el libro es un estudio de las protestas, Sí. es un estudio de cómo las personas colectivamente se piensan interpelar un problema social. Entonces Perfecto. es eso. Entonces a mí lo que me interesa es cómo las personas de un momento a otro deciden como pues no nos parece esto, no montamos esto, pues salimos a las calles a hacer algo. Y eso es lo que quiero ver cómo se ha transformado a lo largo de los 40 años, que son los que yo llamo los primeros 40 años de historia del movimiento. Ok. Del movimiento abierto, público, social organizado, porque hay que decirlo, la semana pasada estuve en Barranquilla presentando este libro en la Feria del Libro de Barranquilla. Y por supuesto allá en Barranquilla tienen muy presente la historia del carnaval, el carnaval de Barranquilla, pero sobre todo también del carnaval gay de Barranquilla, que es un carnaval particular que surgió de la mano del carnaval de Barranquilla, pero por mucho tiempo se mantuvo clandestinamente y se hizo de una manera pues privada, y que solo hasta finales de los 70s, 80s salió. Y entonces se reclamó después, ¿y qué pasó con el carnaval de Barranquilla? Yo sí lo menciono en el libro, por supuesto, y menciono todos los certámenes de belleza y carnavales, pero también hago la advertencia que la configuración política de esos espacios es distinta a lo que yo estoy rastreando, por la naturaleza misma de lo que significa un carnaval y su relación sociocultural en un lugar como Colombia. Entonces lo que yo intento rastrear es como los cambios de la protesta, ¿no? Cómo la protesta se ha transformado a lo largo del tiempo, cómo las personas han cambiado de estrategias de interpelar a distintos actores sociales en la historia, y por eso pongo los dos ejemplos extremos. El ejemplo de esta marcha del 1 de mayo en Cartagena en el 78, totalmente desconocida incluso por organizaciones ahorita en Cartagena, pero que yo considero fundamental porque pues hasta donde yo sé, y esto también es una advertencia que es importante hacerla, la investigación es una investigación cuidadosa, rigurosa, y pues yo considero pues de un volumen de investigación considerable, pero por supuesto yo no puedo asegurar que es definitiva ni es total, no, la historia es una ciencia provisional por naturaleza, pero hasta donde yo he encontrado esa salida de esa comparsa homosexual en el 1 de mayo es la primera vez que los homosexuales se hicieron organizados en una protesta como esa, de esa manera, demandando reparaciones específicas. Sí. Y que haya sido olvidado eso, y que después en el estallido social 2021 haya pasado algo muy similar, que es también en medio de una protesta social, de reivindicaciones económicas, amplia, multisectoral, salieran un grupo de personas trans no binarias, hacer voguing allí en la Plaza Bolívar, y que fuera celebrado y que llegara hasta el New York Times y que se replicara en varias ciudades. O sea, existe una diferencia muy grandísima entre esas dos acciones y su relación sociocultural con Colombia, pero también entre ellas y entre el tipo de acciones que están realizando. Una protesta supremamente formal, sobria, de personas trabajadores, y otra pues es un voguing, semidesnudos casi los cuerpos. Entonces pues también existe como la idea de rastrear como lo que en estudios de movimientos sociales se llama el repertorio, cómo ha cambiado el repertorio de protesta. Increíble, me parece muy interesante porque, claro, como tú lo dices, es una defensa, pero siento que también es algo que muestra lo delimitado y lo importante de delimitar precisamente el problema de investigación, y más específicamente cuando hablamos de la historia del movimiento. No, pues acá primero las protestas. Y eso, perdón. No. Y eso que esa delimitación fue guerreada, porque cuando presenté el proyecto en algunos seminarios doctorales, han sido como, pero Colombia, pero ¿por qué Colombia? ¿Por qué 40 años? ¿Por qué nada hacen sobre Bogotá en una década? Y yo, yo siento que, y esto es importante también para las personas que nos escuchan de pronto, que están pensando en hacer doctorados, en estudiar, yo siento que el doctorado es el momento en el que uno tiene para hacerse las grandes preguntas. Es decir, si uno no está en la universidad haciéndose estas grandes preguntas, si uno no es codicioso, avaro o ambicioso con las preguntas que está haciendo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, como que la oportunidad de hacerse esas grandes preguntas, esa sed de conocimiento, yo creo que lo que tiene que hacer el doctorado, lo que tiene que hacer la universidad es fomentarlas y no disminuirlas y cerrarlas, como no, eso es mucho, usted no lo va a entender, acote. Yo sí siento que eso es un mal consejo, y yo diría todo lo contrario, o sea, sean ambiciosos, abarquen la mayoría de cosas, o sea, no pierdan esa sed de conocimiento, y yo creo que eso es lo que también intenté con la investigación. Eso implica responsabilidad, ser riguroso con la investigación, ser riguroso con las fuentes, ser riguroso con todo, pero se puede. Claro, y eso me parece muy interesante ahí para las personas que nos ven, y yo como estudiante de doctorado también acá. Hay una sed de conocimiento y tú miras, tú con tu tema negocias y con las fuentes y todo, pero también digamos y ahorita lo vamos a discutir las fuentes un poquito. Este trabajo tiene 4 capítulos, pero uno de ellos, que a veces puede ser, no sé, el más cansón, pero siento que nos puede llevar a una discusión muy interesante, es la del trabajo cuantitativo. Y tú dices, algo que también iba a mencionar, que se me olvidó ahorita, pero lo retomo ahorita, que también es ser muy claro cuando tú escribes en tu libro,
yo quise hacer todo esto, pero dejo tantas preguntas porque es importante seguir investigando esto. Y eso me parece también muy importante resaltar y es, claro, uno está haciendo investigación, uno da un resultado, pero miren el campo y las posibilidades que hay. Entonces, bueno, creo que también lo dejo resaltado ahí. Ahora sí, entonces el trabajo cuantitativo y las fuentes que nos presentas, pues tú nos presentas una base de datos de las protestas, ¿no? Como ya sabemos, estamos estudiando protestas, sus estrategias y la consolidación de ellas. ¿Cómo se relacionó la construcción de esa base de datos con la existencia de fuentes y el problema que tuviste con las fuentes al encontrarte con ellas? La idea de la base de datos viene de la tradición historiográfica que existe, claro. ¿no? De cómo se estudian las protestas o los movimientos sociales aquí en Colombia. Existe una tradición bastante antigua que se conoce teóricamente como el análisis de eventos de protesta, Protest Event Analysis, que es hacer una base de datos de acciones colectivas de protesta específicas y después sacar análisis estadísticos de esa base de datos, que es lo que yo hago en la investigación. El grueso de la investigación es eso, es una base de datos de 440 más o menos acciones colectivas de protesta que encontré en esos 40 años. El reto fue grande porque existe una base de datos de luchas sociales aquí en Colombia, que es la que realiza el CINEP desde más o menos los 70s, y ellas desde los 90s llevaban un registro de algunas acciones de lo que ellos llaman el sector LGBTI. Entonces yo me acerqué a esa base de datos, encontré que tenían un registro más o menos como de 100 acciones, y a esas pues le sumé mi investigación. Entonces la investigación se trató de buscar protestas, buscar dónde se habían realizado protestas en el país. Cuando uno hace este tipo de investigaciones, las fuentes primarias y las más frecuentes en estos análisis de eventos de protesta es la prensa, sobre todo la prensa nacional o la prensa local. Entonces eso fue lo primero que yo fui. Prensa nacional y prensa local por departamento, por ciudad grande, encontrar si habían marchas del orgullo o acciones colectivas de protesta, Pero eso se agotó muy rápido, porque la prensa no registra si no considera relevante, sobre todo marchas del orgullo. Entonces ahora me tocó ir a otro segundo tipo de fuentes, que son las organizaciones sociales como tal, que las organizaciones sociales llevan registros de sus propias acciones. Y aquí sí hubo una ventaja muy grande en el hecho de que yo militara en organizaciones políticas, porque yo conocía muchas organizaciones sociales que me dejaron entrar a sus archivos, precisamente porque conocían de mi trabajo político, porque yo no era una persona exterior al movimiento, sino que yo hacía parte del movimiento. Entonces eso me permitió acceder a un montón de fuentes, archivos de organizaciones que me permitieron hacer el registro. Hay otro tercer tipo de fuentes que eso me pareció muy interesante, es que algunas organizaciones sociales ya habían intentado hacer registros grandes de acciones colectivas de protesta. Piensa en Caribe Afirmativo, por ejemplo, que lleva desde hace unos años sistematizando cuántas marchas del orgullo se realizan en Colombia por año. Entonces ahí también encontré una base de datos muy interesante para trabajar en la investigación. Igual sí es un reto grandísimo por muchas razones, lo menciono bastantes en el libro, pero una que se me viene a la cabeza ahorita importante es que muchas organizaciones realizaban sus acciones, pero no pensando en que eran importantes para la historia, sino pensando en la idea de historicidad, como de preservar. También porque viven en contextos muy hostiles donde pues tener mucha documentación sobre una acción política pues puede ser perjudicial para la organización o pues para sus vidas. Entonces también me encontré con muchos problemas de desconocimiento de acciones colectivas. Entonces de pronto iba a un lugar y les dije como pues yo encontré que esta fue la primera marcha y nadie tenía ni idea de que eso había ocurrido porque según ellos la primera marcha había sido pues unos años después. Eso ocurrió también, por ejemplo, para el caso de Bogotá. Que pensamos que como en la capital vamos a tener todo muy claro y lo reconocemos, y no, por muchos años se mantuvo que la primera marcha del orgullo aquí en Bogotá se había realizado en 1982. Esto se repetía constantemente porque la única fuente que se citaba para hablar de esto eran las memorias de un activista que había estado vivo en esa época. Por supuesto, es supremamente, y esto hace parte de la originalidad también del texto, es supremamente injusto demandarle a una única persona que recuerde todos los detalles exactos de todo lo que había organizado en la historia. La memoria pues tiene esa desventaja, ¿no? La memoria es subjetiva, fugaz, se transforma con el tiempo, pues entonces toda la prensa, las organizaciones sociales, incluso investigaciones no tanto históricas sino sobre todo sociológicas, antropológicas, pues solo se recostaban en ese testimonio, repetían que la marcha había sido en el 82, en el 82, en el 82. Yo me puse a revisar las fuentes cuando estaba haciendo el análisis de prensa, pues encontré con que la marcha no había sido en el 82, sino fue en el 83.
y justo por esa época se estaba planeando conmemorar los 40 años de las marchas del orgullo aquí en Bogotá. Okay. Entonces estaba preparando un evento grandísimo y salgo yo, el historiador, por supuesto, diciéndole como, no son 40 años, son 39, porque en realidad la marcha es un año después. Y claro, y la gente dice como, un año, a estos historiadores que les importa un año más, un año menos, es una locura. Pero sí hay una diferencia muy importante en este caso, y es que la diferencia entre 1982 y 1983, sobre todo en junio, es el Estatuto de Seguridad de Turbay. Y sabemos que el Estatuto de Seguridad de Turbay fue usado para criminalizar la disidencia sexual y de género por investigaciones que ha realizado el Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre todo aniquilar la diferencia. Entonces, no es lo mismo organizar una marcha durante un régimen autoritario que persigue y que criminaliza la protesta a uno que no, o sea, y esto a que nos remite responsabilidad política de gobiernos particulares que criminalizaron y persiguieron la disidencia sexual y género. Entonces la diferencia sí es una diferencia supremamente fundamental, o sea, por una razón lo hicieron en el 83 y no en el 82, cuando la presidencia había cambiado, cuando ya no existía el Estatuto de Seguridad. Y eso nos habla también de responsabilidades estatales frente a un sector que, como lo reconoció por ejemplo el informe de la Comisión de la Verdad en Mi Cuerpo es mi Verdad, creo que es el capítulo sobre mujeres y diversidad sexual, pues la violencia contra la disidencia sexual y género no inició con el conflicto armado, ¿no? Le antecede por mucho, y el conflicto armado solo lo agudizó. Entonces también hay una responsabilidad profesional de la historia de pues aclarar lo más que podamos todos esos orígenes de la violencia contra la disidencia sexual y género. Entonces no era aleatorio que el cambio fuera eso, pero igual yo mandé las cartas y mandé todo, y por supuesto nadie me hizo caso porque eran como tales, y después al año siguiente ahí sí me hicieron caso y dijeron como bueno, ahora sí son los 40 años. Ha sido una negociación sobre todo con instituciones estatales, y eso también es una de las cosas que pasa cuando uno hace parte de los movimientos sociales, pero también hace historia, es que empieza a chocar con otras tendencias dentro del movimiento social, porque los movimientos sociales crean mitos y son fundamentales para su organización política, su proyección ideológica, etcétera, etcétera. Y el historiador llega, por supuesto, a arruinar los mitos, ¿no? El trabajo del historiador es ser el aguafiestas, ser el decir como eso no pasó así, eso no fue tan épico, eso no fue tan dramático, de hecho. Reevaluemos. Exacto, y ahí surgen muchos choques, y me ha pasado mucho también con esta investigación. Pues llegar a lugares y decir como, pues eso no fue así, la marcha no ocurrió tal año, de hecho ocurrió tal otro año, de hecho tal cosa. Como que eso también pasó mucho en la investigación de fuentes, como que encontrar con fuentes que me retaban los relatos que habían construido algunas organizaciones y movimientos sociales, pues tocaba chocarlas. Por ejemplo, el hecho de que esta marcha del 1 de mayo hubiera ocurrido en Cartagena y no en otra ciudad. Entonces hay movimientos, hay gente de Bogotá que dice como no, pero Bogotá tal, y digo, pues no, de hecho fue en Cartagena. Muy lejos, nada que ver. ¿Por qué te digo esto? Entonces como que eso de las fuentes ha sido muy bonito también, y yo creo que eso es fundamental, y es otra de las labores que yo considero como historiadores tenemos que hacer, es construir archivo. De acuerdo. Hacer archivo. Y la investigación es por sobre todas las cosas, además de un análisis muy agudo, espectacular, brillante, como quieras, es la construcción de un archivo. La construcción de un archivo que después puede ser usado y reusado y abusado y todo eso por investigaciones. De acuerdo. Yo creo que eso es lo interesante también de la investigación. Bien, muchas gracias. Esta pregunta la iba a dejar un poquito más para el final, pero ya que estamos conversando de esto, aprovechando de todo esto que me cuentas, precisamente de tu militancia, la conexión con organizaciones sociales, lo que haces para compartir tu investigación tanto a lo largo como ahorita, cuéntame un poquito cuál es el público al que quieres que llegue. Ya sabemos, digamos que claro, ya lo has compartido, pero ¿a dónde quieres que llegue? Y si, por ejemplo, alguien de un colegio, de una universidad, de una tesis de pregrado, de lo que sea, se interesa por hacer esto, ¿cómo tú guiarías esas preguntas? O sea, ¿los llevarías a tu archivo, por ejemplo? Y precisamente, ¿cómo hacemos para que este libro se entienda de esta manera? ¿Sí me sigues? Dale. Sí, yo intento hacer que mis investigaciones sean de acceso para todo el público, o sea, para todas las personas interesadas. Que es importante. Claro. Debería ser un principio de toda investigación. Entonces, priorizo escribir en español porque me interesa que me lean aquí. Priorizo, pues, revistas Open Access o procesos Open Access que les permitan a la gente que no tengan que pagar para acceder. Sí. Como que priorizo todo eso. Y también intento transformar mi lenguaje en distintos espacios. Una cosa que no sabes, pero yo hice parte por muchos años también de un proceso de educación popular en San Cristóbal, profe de un pre-ICFES, de un pre-ICFES y preuniversitario popular en San Vicente Parte Alta, llamado también El Viento, donde aprendí mucho sobre docencia, pero también sobre, pues, parte de mi militancia política viene de ahí. Entonces ahí aprendí que
que el proceso pedagógico, el proceso educativo es un proceso de conocimientos y emociones, ¿no? Eso lo dice Freire, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire. Eso lo dice Paulo Freire, ¿no? La educación es emocional, pero también, ¿sí? Y pues eso es lo que yo intento hacer cuando hago talleres, por ejemplo, porque hago talleres sobre estos temas. Hace unos años hicimos recorridos históricos, cuando sí se cumplían los 40 años de la marcha, hicimos recorridos históricos sobre la historia de la marcha por la ciudad de Bogotá, por donde pasó la marcha, qué se hizo, y pues ahí llegó todo tipo de público, adulto mayor, pequeñitas, todo eso. Entonces yo intento ser lo más flexible posible porque pues este es un tema que nos interesa a todas, no necesariamente el tema de la protesta social, aunque sí, sino en general la sexualidad humana. Claro. Y esto sí es una crítica que incluso dejo presente en el texto, sobre todo al final. La educación sexual integral es una deuda histórica que tiene Colombia con las disidencias sexuales y género. Es una de las razones, creo yo, o sea, de que no haya, es una de las razones por las cuales se mantiene tanto pues, la violencia. Entonces, pues yo intento ser lo más flexible posible y presentarlo en todos los espacios. A veces voy a ser un poco más académico en espacios académicos y en espacios informales voy a ser un poco más informal, pero yo siento que al final pues mi idea es que cualquier persona interesada pueda aproximarse a este tema. El texto está escrito de la manera más flexible posible, por supuesto hay partes donde van a ser diatribas teóricas, eso es una tesis de doctorado, eso es inevitable, pero sobre todo el primer capítulo, que es el capítulo de la historia del movimiento, intento ser lo más flexible y lo más ameno posible para que pues, sea una lectura ligera y que la gente pueda hacer. Igual a mí se me acerca todo tipo de gente a hablar, a veces se me han acercado profes de colegio para dar charlas en los colegios, los doy feliz, es muy divertido pero también se me acercan estudiantes de pregrado que quieren hacer sus tesis en estos temas, entonces ahí les comparto cosas. Intento ser lo más flexible posible, precisamente porque considero que existe una deuda histórica en el reconocer el conocimiento histórico sobre esto, pero también en educación general sobre la sexualidad. Completamente de acuerdo, y como tú lo dices, lo dejas muy claro en el libro, que me parece muy importante resaltarlo. Entonces ya saben, las personas que nos están viendo, escuchando, Felipe está muy abierto a seguir conversando sobre esto. Todas las invitaciones, yo acepto todas las invitaciones a cualquier cosa. Y desde Academiqueando también estamos súper abiertas a esto, así que también cualquier cosa. Esto es algo que nos importa mucho, la divulgación del conocimiento, y no solamente por ser conocimiento académico que se hace en las academias, sino porque precisamente ese conocimiento, tal vez hay veces hay deudas históricas, sociales, y desde acá podemos generar muchísimos diálogos y conversaciones que son muy necesarias. Bien, con respecto a esto, hay algo que también me pareció muy interesante y que podemos también hilar cositas, y es que, spoiler, lo siento, la protesta no es contra el Estado. Entonces, ¿contra quién? ¿Quién es el contrincante en las protestas sociales según lo que tú pudiste estudiar en tu libro? ¿Cómo no lo puedes contar? Claro, una de las preguntas que me hice a la hora de armar, por ejemplo, la cronología de la historia del movimiento es cómo marca una pauta cronológica de un movimiento de 40 años tan relativamente reciente. La mayoría de veces lo marca por pautas contra contrincantes, como la iglesia o como la comunidad científica o como partidos políticos del Estado. Yo decidí marcar la pauta en relación con la posición política que tuviera el movimiento con el Estado. Si se consideraba parte del Estado o no parte del Estado, cuáles eran las tendencias políticas que el movimiento proyectaba en relación con su pertenencia a un proyecto republicano específico. Y estudiando la historia de las protestas me encontré con que la mayoría de protestas que se encuentran son marchas conmemorativas del orgullo, es decir, una protesta altamente ritualizada. Lo que encontré es que el movimiento muy pocas veces, o no muy pocas veces, eso es impreciso, sino la mayoría de veces ha priorizado una protesta ritualizada contra la sociedad en general, contra una sociedad homofóbica o intolerante. Porque así es como se ha enmarcado el entendimiento de dónde viene la violencia contra la disidencia sexual y de género, que esto es un problema político también. O sea, por muchos años el movimiento ha entendido que el origen de la homofobia es un origen cultural, es la gente que es intolerante porque culturalmente ha sido intolerante por la influencia religiosa, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es parcialmente cierto, pero no es suficiente para explicar la violencia. O sea, lo que yo intento proponer en el libro, sobre todo en los últimos capítulos, ya después de hacer el balance de esta idea de que es lo cultural, es darme cuenta que esto cultural en Colombia se traduce en instituciones republicanas que han fomentado históricamente la violencia y la disidencia sexual de género. Es decir, 200 años de historia republicana con leyes que criminalizaban, que perseguían o que buscaban eliminar las disidencias sexuales y de género, crea un contexto cultural que es el que avala esas actitudes.
Entonces, eso es uno de los grandes hallazgos también de la investigación, es decir, cuentan como pues, y esto lo digo como con toda la subjetividad posible de una lectura parcializada por alguien que hace parte de la militancia, o sea, que milita, que hace parte del movimiento, las tácticas no están funcionando, ¿sí? La forma como nos hemos organizado políticamente no está funcionando. No está funcionando la adquisición de derechos a través de demandas por el Estado, porque se pueden revertir, como lo ha mostrado Estados Unidos, pero no está funcionando también la organización de las protestas sociales, porque no la estamos enmarcando hacia unas problemas estructurales, sino lo hemos estado dejando mucho en esta etérea idea de la sociedad. Y existen responsables políticos concretos, eso es algo que intento hacer en el libro, pero, y aquí hay una anécdota chistosa. Por favor. Es algo que plasmé con mucha ira y con mucha furia en un capítulo que se publicó por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que se llama Memorables Volumen 2. Es un texto que se escribió sobre los nuevos estudios de la memoria, o sea, nuevas perspectivas en las investigaciones sobre la memoria en Colombia, y el texto, de hecho, es producto de una inquietud que surgió durante el estallido social 2021-2022. Yo no sé si las personas no recordarán, o las que no son de Colombia, pues hubo unas grandes protestas producto de una inconformidad con el gobierno, pero en general sobre las formas de organización política y económica del país, entonces también agudizadas por la crisis del COVID. Así es. Y hubo un episodio, un fenómeno particular de estas protestas fue pues la iconoclasia, ¿no? O sea, la destrucción de estatuas en varias ciudades del país, que eso venía una tendencia ya global de destrucción de estatuas, de revisión anticolonial, antirracista, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que durante esas protestas unas organizaciones me escribieron como: Felipe, ¿cuáles son las estatuas de los homofóbicos para ir a tumbarlas? Dinos cuáles son y nosotros vamos y las tumbamos. Y yo, wow, ¡qué responsabilidad! No me había puesto yo a pensar cuáles son las estatuas de homofóbicos para que vayamos a tumbarlas. ¡Guau! Entonces, muchas personas, muchas organizaciones me preguntaron eso, entonces yo me fui y hice muy diligentemente hacer la tarea de rastrear pues las estatuas o sobre todo esas personalidades de la historia política tradicional colombiana que habían hecho parte o que eran responsables de la reproducción de esas lógicas pues o normativas violentas que habían pues criminalizado a la disidencia sexual y género en la historia. Y de ahí salió ese capítulo, es un capítulo donde yo intento rastrear lo que yo llamo y lo que algunos investigadores han empezado a llamar el heteronacionalismo, o sea, la idea de que el nacionalismo colombiano está fundamentado en una idea heterosexual no solo entendida como una orientación sexual, sino como una ideología que divide a los ciudadanos entre sujetos activos y sujetos pasivos con expectativas y con roles específicos asignados. Entonces yo construí este texto y este texto es poco memorial de agravios tal vez, o sea, yo pues señalando muy puntualmente qué presidentes o qué figuras políticas fueron fundamentales en la reproducción de estas lógicas. Rafael Núñez, pero también Alfonso López Pumarejo, pero también, bueno, etcétera, etcétera. Hay una lista ahí grandísima de personas, claro, no pongo específicamente como, y las estatuas están, 2 puntos, pero pues es una lista de personalidades que hacen parte de eso y que, pues, que nos permiten a nosotros entender que esta homofobia no es una homofobia como, o sea, no es como el pasado es oscuro porque sí, sino el pasado es intolerante porque sí, tiene una explicación histórica concreta, con responsabilidades políticas muy concretas. Y eso es lo que intenta hacer también ese capítulo, que igual las personas que lo han leído me han dicho como, estabas como furioso cuando lo escribiste, y es un capítulo lleno de emotividad, de rabia, pero que es una aproximación a esta inquietud que es como de dónde proviene esa homofobia en Colombia, ¿no? ¿Cuál es el origen y quiénes la han reproducido y la han alimentado? Perfecto. A las personas que les interese, les voy a dejar todos esos links, de pronto, titulitos el para que si les interese. Es de acceso público, entonces está perfecto. Ahí se los dejo para que... Tranquilos. Bien, hay una pregunta que también quiero hacerte y es que, bueno, se relaciona un poco con lo que ya hemos discutido un poco y es, en el momento, ya con la publicación de tu libro, ya con todo lo que está pasando, ¿cuál es el estado de esos diálogos, hablemos de la academia en general, con la comunidad LGTBIQ+, y con otra población? Debe haber diálogos que se están haciendo, no solamente desde de pronto el negacionismo o cualquier otra cosa, sino precisamente qué diálogos has visto en este momento a partir de esa investigación y del trabajo que has estado haciendo moviendo la investigación. La historiografía de la disidencia sexual y de género en Colombia es muy pequeña, es muy precaria. Como que investigaciones históricas por historiadoras y historiadores, pues son muy pocas las que se han realizado. Los 90s y los 2000 también tal vez vieron un pequeño boom, sobre todo de la mano de la historia cultural, con la idea de la sexualidad muy anclada a la perspectiva Foucaultiana de análisis de la anomalía, sobre todo en la colonia.
Hay muchos textos sobre esto, pues no grandes textos, sino capítulos o artículos, pero solo yo creo que desde... No, bueno, y en los 2000 salió el gran texto fundacional de la historiografía queer colombiana, que fue Invisibles en Antioquia, por Guardiel Bustamante, que es una tesis de maestría de un investigador de Medellín. Y ahí en Medellín se consolidó la única que yo llamaría Escuela de Investigación Historiográfica de la Disidencia Sexual. Okay. O sea, en Medellín. Entonces tenemos a Guardiel Bustamante, a Elkin Naranjo, a Guillermo Correa, a Pablo Bedoya, todos ellos que han sacado libros sobre la historia de la disidencia sexual y género, para Colombia, pero sobre todo también para Medellín, aunque recientemente han ampliado y ya, o sea, se hacen investigaciones de todo el país allá. Entonces es el único que yo llamaría como la única tradición historiográfica sobre eso que existe. Lo que yo intento hacer es intentar recuperar o rescatar esa tradición historiográfica en otras partes del país y ofrecer mi propia posición. Entonces recuperar también no la palabra, pero encontré muchísimas tesis en repositorios de universidades perdidas profundamente, como en los repositorios más perdidos, intentar sacarlas y encontrar investigaciones muy fructíferas desde la disciplina histórica. Entonces también está el texto de Eugenio Sánchez sobre la historia del movimiento en Cali, que es fundamental. Muchas investigaciones y las intento como sacar ahí, pero lo que yo he encontrado es que la historiografía de este tema todavía es muy insípida, muy insípida. Existen muy pocas investigaciones desde la disciplina histórica que se tomen en serio la construcción de archivo y el análisis de fuentes documentales. Entonces, por ese lado, yo creo que vamos muy lentos, muy atrasados. Apenas están saliendo investigaciones que están dialogando entre sí y que ponen a discutir el problema fundamental que recae detrás de esa ausencia de historiografía, que es la ausencia de fuentes, y la ausencia de fuentes precisamente por la incapacidad de los archivos de atender este llamado. En Colombia no existen fondos documentales LGBTI en ningún archivo en el país. Apenas este año la Biblioteca Nacional está intentando hacer un fondo LGBTI que está empezando poco a poco. Es un gran esfuerzo, es muy meritorio, pero poco a poco. El Archivo General de la Nación también lo está intentando hacer, pero apenas este año y pues no ha salido todavía publicado nada al respecto. Entonces, no tener archivos y por lo tanto no tener fuentes, pues evita que se hagan investigaciones históricas. Y un contexto de hostilidad tan grande y tan sistemático como el colombiano, que hasta los 90 dejó nominalmente de ser ilegal la disidencia sexual y género, pues evita que los archivos sean fácil acceso para las personas. Y si no estás dentro de las organizaciones políticas, pues es más difícil aún. Entonces existe como un vacío enorme historiográfico sobre cualquier tema que quieras investigar sobre esto. Entonces todo está por hacer y por eso las investigaciones apenas están emergiendo y apenas estamos dialogando con el movimiento social, con otros movimientos sociales, apenas está surgiendo, y entonces eso crea dinámicas bastante interesantes. Pues la primera es que cuando un estudiante se me acerca y dice ¿cómo hacer? Yo digo, hazlo porque no hay nada. Por favor. No hay nada, ahorita no hay nada, saca cualquier cosa, no pasa nada. Va a ser un éxito total porque no se ha investigado nada, historia de las lesbianas, historia de las personas trans, historia sobre nada, no existe nada. Entonces, que se saque, espectacular. Pero también, y ese es el contrapeso, pues también ha hecho que se cree un relato oficial sobre la historia del movimiento que es muy contraproducente. O sea, sin fuentes, sin investigación histórica, sin análisis crítico, ya se creó un relato oficial de la historia del movimiento que pues tiene unos, como todo relato histórico, pues tiene una funcionalidad política e ideológica muy concreta frente a ciertos intereses muy particulares, y algo que mi investigación y la investigación de muchas otras personas ha intentado hacer es romper ese relato oficial que se está construyendo. O sea, decir como no, es que la historia no es simplemente como gracias al llegó, antes todo era oscuridad, llegó la Constitución de 1991 y después con cada tutela a la Corte Constitucional pues accedemos a derechos y ¡pum! Y ya estamos bien porque ya no existe nada. La realidad no demuestra eso, la realidad demuestra que la sociedad es mucho más compleja, que los asesinatos a personas LGBT siguen haciéndose sistemáticamente. Bueno, en fin, o sea, como que estamos intentando romper con ese relato y para eso pues necesitamos las fuentes. Y por eso es tan fundamental el trabajo de fuentes, que desafortunadamente en el libro, y las personas que se acerquen al libro, les pido una excusa, eso no fue mi intención, es la negociación que se hace con la editorial. La bibliografía del libro originalmente estaba catalogada y dividida, entonces de la bibliografía uno iba a ver tesis, manuscritos, artículos, revistas, libros, videografía, etcétera. Y ahorita no está así, porque la editorial dijo, no, nosotros manejamos la bibliografía así, manejamos una bibliografía sencilla. Entonces son 50 páginas de bibliografía cruda, pero pues ahí está. O sea, ahí está todo lo que pude encontrar sobre el tema, entonces pues se quieren acercar, todos está ahí. Perfecto, pues con esa invitación hay muchísimos otros temas, digamos, fuertes teóricos que tú nos propones en el libro. Está todo lo que tiene que ver con lo colectivo, todo lo que tiene que ver con
por ejemplo, la crítica historiográfica, que también es muy importante, lo que nos propones de la multitud de arcoíris, las estrategias de la protesta, todo esto está muy, muy interesante en el libro. Entonces, les dejo toda la información, les dejamos la invitación para que consulten el libro, las fuentes, de nuevo que se contacten con Felipe, con Academiqueando, para cualquier otra cosa que les interese, que siga esta conversación, que como lo vemos, no solamente es necesaria, sino que hace falta y está como, puede ser muy fructífera, puede sacar muchas cosas muy chéveres. Hay una cosa que me gusta también preguntar, ahora ya que hablamos de libros, cuéntame un poquito cómo fue el proceso del título y de la portada del libro. La conquista de los corazones, hablemos de eso. El título es lo peor, es lo más difícil que uno puede hacer para escribir un libro. Es muy difícil. Porque mientras tú estás haciendo una investigación, pues el título es el título descriptivo, ¿no? Historia de la protesta LGBT en Colombia, bla, 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 y uno tranquilo. Pero ya a la hora de entregarlo, como, y si lo aplazas mucho, entonces ya es como, toca entregar la tesis, o sea, ya está todo escrito y no consigo el cochino título. Entonces, no, yo me maté la cabeza muchísimo pensando en ese título. Es muy difícil. Pero muchísimo, muy difícil. Hasta que en una conversación salió, estábamos hablando sobre, una conversación política, estábamos hablando sobre tácticas del movimiento, entonces en una conversación yo digo, no, es que no es la conquista del Estado, es la conquista de los corazones, y pum, ¿no? Y se me prendió algo ahí, yo, sí. La conquista de los corazones, qué inteligente soy, y corrí a ponerlo así, la conquista de los corazones. Lo chistoso fue que cuando originalmente mandé el manuscrito a la editorial, el libro es publicado por la editorial Rosario, muy buen trabajo editorial, muy gran trabajo del editor jefe Felipe, se me va el apellido ahorita, pero que es Felipe, no me acuerdo, les debo, ahí se los dejo. Que es un historiador que está muy interesado también en publicar conocimiento histórico. Pues dijeron como, sobre todo un revisor, como, el título está como chistoso, no puede como otro título. Y yo, buf. O sea, tras de que este título todo lo que difícil, sufrí. Otro título. Entonces, ahí ya cuando no se le acaba la creatividad, entonces uno va a las fuentes y que las fuentes sean las que le botan el título. Entonces me fui a una de las primeras notas periodísticas que hizo, por ejemplo, el Heraldo de Barranquilla sobre la primera marcha del orgullo aquí en Bogotá. Y en una parte decían como, ahí vienen las locas. Y yo, listo. Ahí vienen las locas. Pum, y puse ese título ahí y mandé el manuscrito con correcciones. Y después la editorial como, ahí vienen las locas, tal vez no. ¿Por qué no regresas al otro título que tenías? Y yo, ¡buf! Bueno, listo, entonces al fin, ¡tas! Y quedó ahí la conquista del corazón de Cristo. Ok, perfecto. Lo de la portada sí es algo que yo no... En lo que no participé, como que yo sí ofrecí algunas propuestas de portada, sobre todo de artistas que conocía, que estaban interesados, que me parecía bonito que colaborara, pero pues la editorial me dijo, como no, nosotros manejamos eso juntos. Entonces pues me mandaron las propuestas, yo escogí esa que me pareció como la más bonita, tal vez como más abstracta. Lo que sí no quería es que no cayera como en un cliché de un arcoíris, ¿sí? O sea, como que un arcoíris por ahí pintado y LGBT y tales, porque como explica la investigación, pero el arcoíris hace parte de un contexto político muy particular del movimiento y que está asociado a proyectos políticos muy particulares, y no quería como que fuera eso, como el lugar común y el más fácil, ¿no? Entonces como que por ese lado, sí. Pero pues al final yo siento que es una portada bonita y pues la gente, sorprendentemente, o sea, yo tampoco lo había pensado mucho y como una portada de libro, pero la gente sí le pareció muy curiosa y muy bonita la portada, entonces pues eso está bueno. Pues te felicito y de nuevo, claro, este libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, que también siempre hacen unos trabajos editoriales muy, muy chéveres, muy importantes, también pues aquí les dejo la información. Bien, con todo esto, hay algo que quiero resaltar y es que existe algo que se llama el Instituto de Historia Marica. Ahorita lo conversábamos antes de prender cámaras y micrófonos, porque hay un evento que se va a hacer el 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Pero antes de entrar en detalles, quiero que me cuentes un poquito del Instituto de Historia Marica, qué es, por qué, qué quiere ser, y que nos dejes de pronto datos para que las personas lo sigan y nos informemos un poquito más. Cuéntanos y pues hablamos un poquito de este evento que se viene ahorita en los próximos días. El Instituto de Historia Marica es como yo paso el tiempo cuando no tengo nada que hacer, ¿sí? Es mi forma de procrastinar trabajando. Es un proyecto de historia pública digital, tal vez podemos llamarlo, está en Instagram, lo pueden buscar así, Instituto de Historia Marica, y que trata de difundir fuentes primarias sobre la historia de la disidencia sexual y género en Colombia. Entonces lo que hago es sacar fuentes, publicar fuentes, publicar archivo. Al final lo que intento hacer es construir archivo público de fácil acceso. Esta no es la primera vez que hago algo como esto. Cuando hice la tesis de maestría, accedí a 3 revistas, las 3 revistas que publicó el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, Ventana Gay, El Otro y de Ambiente,
y esas revistas son de muy difícil acceso aquí en Colombia, no existen en las librerías. Sí. Eso hubo un problema grandísimo con las personas que tenían esas fuentes, porque al final las vendieron a un coleccionista privado y él se las llevó del país y están ahorita en España. Yeah. Pero lo que alcancé a hacer es digitalizarlas, las digitalicé todas, o sea, las escaneé, las digitalicé todas con la ayuda de un compañero con el que hicimos esta exposición en La Fuga, y las subí en un blog al que pueden acceder también, es el Archivo Digital de la Liberación Homosexual de Colombia, y subí todas las fuentes. Y eso Buenísimo. Es lo que han estado usando muchísimas investigaciones, porque no es de fácil acceso en ningún lado aquí. Entonces es algo como que ya había hecho antes y que dije, sobre todo es un proyecto que empezó apenas este año 2025, y dije, ¿cómo pues voy a publicar fuentes sobre la historia del movimiento? Y ha tenido una bonita recepción, la gente le parece interesante, me han escrito para invitarme a algunos eventos sobre eso, entonces yo creo que es al final nuevamente lo que hago, ¿no? Como que publicar fuentes, es lo que hay que hacer, lo que yo considero que un historiador de esos temas tendría que hacer en Colombia, y es publicar fuentes. De acuerdo. Y la exposición que va a realizarse ahorita, que se llama Cuerpos Archivados, Rastros y Rostros de la criminalización de la disidencia sexual y género en Bogotá, es una exposición en la que yo vine trabajando todo este año con el Archivo Distrital de Bogotá, en la que también trabajo como Instituto de Historia Mánica, pero como curador. Yo, Felipe Caro, soy el curador de esa exposición, y es una exposición que trata sobre precisamente eso, sobre cuando era ilegal la homosexualidad como se conocía entonces en la ciudad de Bogotá. Es una investigación muy bonita porque junto a un equipo de trabajo en el archivo de Bogotá, sobre todo una colega historiadora, Daniela Rodríguez, ella lleva mucho tiempo trabajando ahí en el archivo, y ella encontró, o sea, pues en uno de los eso tiene un nombre técnico en el archivo, como traslados, cuando reciben, pues, reciben cajas de documentos, pues ella encontró que habían recibido unas cajas de documentos de la cárcel distrital, que eran fichas biométricas, se llamaba, de ingreso a la cárcel, y que en esas fichas, en las descripciones de esas fichas, había gente que había ingresado a la cárcel por homosexual. Entonces con Daniela nos dimos a la tarea de revisar esas fichas y revisar esos documentos, y encontramos muchas personas, tarjetas biográficas de personas que habían ingresado a la cárcel por el delito de homosexualidad. Y no solo eso, sino que encontramos también querellas de policía en los 70s y 80s que hacían redadas y encarcelaban a gente por homosexual. Entonces decimos, como esto es supremamente valioso, tenemos que hacer algo con eso, y propusimos la exposición que se va a inaugurar ahorita el 20 de noviembre. Y una de las cosas muy importantes que descubrió esta investigación es que existe nuevamente el relato tradicional de que en Colombia desde 1981, con un nuevo código penal, pues se despenalizó la homosexualidad en el país, y lo que nosotros encontramos es falso. Durante toda la década de los 80 se seguía mandando a la cárcel a la gente por homosexual. Entonces rompemos con bases documentales empíricamente ese relato de que pues dejó de ser delito. No, seguía siendo delito y seguía mandando a la gente a la cárcel. Entonces hicimos como un estudio de muestra de las fuentes, todavía no hemos revisado todas, son como 180 cajas, revisamos apenas como 22, pero sí encontramos como 220 casos de personas en estas 2 décadas encarceladas por ser homosexuales. Entonces lo que vamos a presentar en el Archivo Distrital de Bogotá el 20 de noviembre, que pues no es casual, el 20 de noviembre es el Día de la Memoria Trans, porque muchas de las personas que fueron encarceladas hoy llamaríamos personas trans. En esa época no se llaman así porque las palabras no tienen, o sea, las palabras son históricas y cambian su significado, eso lo sabemos. Pero pues eso es lo que vamos a presentar en la exposición, y es la primera vez en Colombia que se presenta una exposición de esto, y es la primera vez en el país que se hace una investigación con esta cantidad de documentos sobre la penalización y la criminalización. Antes de esta exposición, solo 2 textos investigativos, ambos de Walter Bustamante, ambos de 2002, 2003, 2004, habían mostrado documentos sobre criminalización de la disidencia sexual y género, y muy pocos, y solo sobre Medellín. Nosotros encontramos de Bogotá, pero encontramos muchísimos. Entonces esta investigación es apenas un abrebocas de lo que va a ser pues mi siguiente investigación, que es sobre eso. Actualmente, lo hablábamos también ahorita antes de iniciar, actualmente voy a empezar a hacer una estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín con una investigación que trata sobre eso. O sea, voy a sistematizar todos los casos de personas perseguidas por el delito homosexual en la ciudad de Bogotá y hacer otra base de datos sobre todas las personas que fueron encarceladas por este delito aquí en la ciudad. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Invitadas todas las personas, 20 de noviembre a las 3 de la tarde en el Archivo Distrital de Bogotá. El Archivo Distrital de Bogotá. Yo estaré allá, quienes quieran pegarse, allá vamos a estar. Siguiendo con toda esta conversación que hemos tenido, pues vean, hay exposiciones, hay bases de datos, hay libros, hay video podcasts. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias. Quiero terminar con una pregunta que me gusta mucho hacer y creo que ahorita es muy importante para la conversación. Y es que le pregunto a las personas que entrevisto qué libro recomendarían que tú consideres
pensando en el tema, pensando en tu investigación, pensando en tu militancia, en todo, ¿qué libro le recomendarías a una persona que esté interesada en este tema? Este libro, léetelo. Puede ser académico, puede ser literatura, puede ser incluso un libro que te estés leyendo ahorita que tú dices, uff, este libro me está impactando mucho. No sé si nos puedes dejar una recomendación de uno o dos libros, tanto para mí, porque yo tomo nota muy juiciosamente, como las personas que nos ven y nos escuchan. Es una muy buena pregunta. Una para la cual no estaba preparado. Sí, perdón. Usualmente las personas que les hago esta pregunta son como, uy, qué pregunta. No hay guión, todo está fresco, es en vivo. Existe, la literatura queer colombiana es amplia y es grande, existen muchas investigaciones sobre eso, entonces por eso no voy a recomendar nada sobre eso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que me marcó mucho, como en las reflexiones que tiene sobre la sexualidad, pero también como la sexualidad al final de todo es una parte de la experiencia humana y hay algo más allá atrás del humano, que es La habitación de Giovanni de James Baldwin. Okay. Es un libro cortísimo, se lee rapidísimo, trata sobre pues, los amores y desamores de un estadounidense en París con Giovanni, y es un libro profundamente humano. A mí me parece muy bonito si una persona, sobre todo una persona que no está familiarizada con el tema de la disidencia sexual y género, la diversidad sexual y género, que no entiende, que tal vez todavía tiene prejuicios y que quiere romper esos prejuicios, pues le recomiendo mucho que se aproxime a este libro, que es espectacular y muy bello y es de lo mejor que Baldwin ha hecho. Y ya académicamente, si les interesa el tema, hay un texto muy divertido y muy interesante para leer que rompe un poco con los mitos de qué es la diversidad sexual y de género y tales, que es Bad Gays, de Ben Mills y Huey Lewis. Originalmente es un podcast sobre homosexuales controversiales de la historia, homosexuales malos de la historia, y que lo volvieron en un libro, y es un libro sobre las reflexiones de cómo se configuran los relatos históricos sobre las disidencias sexuales y género. Muy recomendado, es muy gracioso. Hace poquito salió la versión en español, entonces lo recomiendo mucho. Excelentes recomendaciones, Felipe, muchísimas gracias. Me alegro de haberme acordado de hacer esta pregunta, me encanta. Pues con esto, Felipe, de nuevo muchísimas gracias, felicitaciones por tu trabajo, por el proyecto y muchísima suerte con lo que viene ahorita en Berlín. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y apoyar nuestro proyecto Academiqueando. No sé si le quieres dejar a las personas una red social o un correo electrónico tuyo, y también déjanos de nuevo la red social del Instituto Marica. Sí, muchas gracias Camila por la invitación. A mí me parece importante también como fomentar la difusión del conocimiento académico, y pues a mí siempre me encanta también que me inviten a cosas. Entonces muchas gracias. Y nada, yo creo que me pueden encontrar por el Instituto de Historia Marica en Instagram. Ahí vamos a dejar los datos y por ahí me pueden encontrar. Quien maneja esas redes soy yo, entonces ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues con esto, muchísimas gracias también a ustedes que se conectaron con nosotras acá en Academiqueando. Queremos ser un micrófono abierto para la academia. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y nos encontramos en otro episodio. Muchas gracias. Gracias.